Buenos días, muy buenos días, bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Nuestro programa de hoy, nuevamente un hackeo mental por parte de un curso de milagros. Esta es nuestra transmisión número 16 con la lección 14. Nuestro propósito es ir juntos en esta excursión mental hasta la iluminación. Buenos días, Leti. Buenos días a todos. Feliz de estar con ustedes en este hackeo colectivo y que nos acompañen en este viaje que ahí vamos caminando y vamos quitando esos obstáculos que nos han impedido seguir adelante. Y bueno, pues esta mañana solo quiero recordarles el correo que tenemos a su disposición, hackeandotumente@gmail.com, donde podrán hacernos sus comentarios, sus preguntas y serán respondidos desde la aplicación práctica de un curso de milagros. Buenos días. Claudia, buenos días. ¿Andas por ahí? O Gerardo, ¿no? Creo que Gerardo ya está. Hola, muy buenos días. Buenos días. Un gusto saludarlos. Estoy pues muy contento es impresionante cómo las lecciones se van adaptando al día a día de cada uno para ir resolviendo, para ir teniendo respuestas en el momento, incluso de cosas que nos llegan a pasar en la vida. Pues aquí ya listos para empezar. Gracias. Perfecto, pues en lo que se conectan, Claudia, porque anda ahorita de paseo hacia el trabajo. Vamos a empezar con los comentarios de ayer, de lo de ayer, pero antes quiero decir que hoy hay una cosa que me encanta del curso. Jesús, que es el que nos habla a través de las palabras que están impresas en el libro, siempre se dirige a ti en una conversación entre dos. Nunca usa hablando nosotros. Te habla amorosamente como un hermano mayor lo hace a un hermano menor. Exactamente de la misma manera que el Espíritu Santo se dirige a ti en tu mente. Y esto precisamente es una manera de ir despejando los obstáculos para poder escuchar. Nosotros escuchamos las dos voces, pero no sabemos cuál es, si es él, si es el Espíritu Santo o es el ego. Y precisamente todas estas lecciones lo que nos permiten es ir despejando los obstáculos. Les confieso que yo me sentí muy confuso con la lección de ayer. Gerardo, ¿tú qué nos puedes comentar sobre la lección de ayer? Pues hay una cuestión en el transcurso del día. El tratar de recordar la frase se me complicaba un poquito, más que nada por la palabra que engendra temor. Cuando yo veo un significado, bueno, me he resistido mucho a decir que las cosas engendran temor o que voy a tener temor de algo. Básicamente lo que hago es decir, soy amor y genero amor, pero en el contexto que viene es muy bonito porque a final del día me cayó el 20 de que cuando yo hice este ejercicio, pues no sabía pues de dónde agarrarme. Es decir, cuando yo veo y digo, es que todo es temor, todo lo que he generado es temor, todo lo que he generado es miedo, pues básicamente entré en shock, ¿no? Porque dije, pues entonces, ¿por qué me enseñaron entonces mis papás esto o la sociedad? Y básicamente me acuerdo que me lo salté, no quise profundizarlo. Y ahora me doy cuenta que un mundo en donde nos agarramos del amor de Dios y cómo nos agarramos de Él, pues viendo inocencia, con su visión, viendo el amor en las personas, teniendo esa paz, viendo alegría en las personas, teniendo esa paz, empezar a vivir esa unicidad. Pues ya todo lo que hacemos básicamente es como dejarnos guiar. Cuando en la vida yo me voy por
acciones físicas, pues no voy a tener más que desilusión. Y cuando dejo que Dios en esa paz mueva todo, pues tengo esa tranquilidad de que cada elección es de felicidad. Gracias. Pues sí, fíjate, cada quien va teniendo diferentes experiencias. La tuya. Pues mira, así como dice Gerardo, la primera vez que pasé por este ejercicio, sí, efectivamente engendra temor o nos da temor, porque la palabra a veces no la comprendemos, pero sí nos da temor porque quiere decir que al quitar todo nos vemos en la nada, ¿sí? O sea, entonces, ¿dónde estoy yo? ¿Qué he hecho en toda mi vida? O sea, es conflicto. Y el encontrarse en la nada da miedo decir, no tengo nada. Entonces, esos son parte del conflicto. Nos hemos aferrado a todo lo que hemos construido o fabricado más bien en este mundo. Todo lo que tenemos alrededor es nuestro, ¿no? Y el que no lo quiten, pues es miedo, porque entonces, ¿qué voy a tener? Tenemos una falsa humildad ante Dios, porque primero pensamos que Dios ha creado todas las cosas, el cielo, la tierra, los animales, todo lo ha creado Dios. Sin embargo, nosotros nos fabricamos lo que creemos que Dios no nos ha dado, una casa, un coche, un trabajo bien remunerado, todo eso. Nosotros hacemos esfuerzos, nos afanamos por hacer eso, ¿no? Y bueno, inclusive en la Biblia te dice, ¿no? Te afanarás el resto de tu vida para tener el alimento, ¿no? Entonces, tenemos demasiados paradigmas y demasiadas etiquetas que hemos adquirido a lo largo de nuestras vidas. Y el quitar todo eso, claro que va a dar miedo porque dices, oye, y sobre todo los que ya estamos más grandes y que creemos que ya recorrimos una vida, que ya inclusive ya estamos terminando con los compromisos con los hijos y todo eso, y dices, bueno, ¿y entonces qué hice? No hice nada, ¿no? O sea, y es conflicto. Pero ya después de haber dado 2, 3 vueltas o las que hayan sido, pues entonces uno ya va comprendiendo. ¿Por qué? Porque también es importante leer lo que nos dice el texto. Entonces, pues ahí ya hay una explicación de por qué tengo miedo, por qué me creo que estoy compitiendo con Dios, y precisamente es por eso, ¿no? Porque yo me acerco a las cosas que creo que Dios no me está dando. Entonces quiero ponerme a su nivel de crear mis propias cosas, porque no tengo fe en Dios, porque no tengo fe en que Él me va a dar todo lo que yo necesite. También en el texto hay una parte donde nos dice, el Espíritu Santo te proveerá de todo lo que creas necesitar mientras creas que lo necesitas. Entonces, pero ni con eso estamos conformes, porque dice, ay, ¿y qué tal si no? Si yo necesito lana. ¿Y qué tal si no? Entonces, pues ahí no tenemos fe. Entonces, pues todo eso es lo que creo que es lo que infunde más miedo, ¿no? Sí, es que eso también me llama mucho la atención, y el ejercicio lo advierte, dice, puede que rechaces esa parte que dice, a ver, un mundo que no tiene significado engendra temor porque creo que estoy compitiendo con Dios. Y dice, esta parte te vas a resistir, no lo vas a creer, y sí dice, no, ¿cómo yo? ¿A poco estoy compitiendo con Dios? Y la verdad, pues es eso. Todos hemos levantado barricadas de defensa en base a esto último. Pues consideramos que Dios es tan débil como nosotros mismos, es lo que acabas de decir. No, ya parece que Dios se va a encargar de mis problemas, ¿no? Uh-huh. Tomando el ejemplo que Claudia y Gerardo expresaron en cuanto a la presentación del día de ayer, yo así me di cuenta que todo mi guardarropa, mis instrumentos, mi equipo, todos tienen la función de protegerme. Y el enemigo imaginario es el desempleo, ¿no? Uh-huh. Y ahí tengo mis barricadas, ¿no? Pues ahora sí, no me va a pasar nada. Y es cierto, dije, caray, pues sí, efectivamente, estoy compitiendo con Dios, ¿no? Y entonces, al igual que el ego, he interpretado erróneamente a Dios, y el libro del texto dice, cada vez que experimenta las palabras tranquilizadoras de Dios como una amenaza, es siempre porque estás
defendiendo una lealtad mal situada o desencaminada. Ching, dije, tómala, no estás defendiendo a Dios, no. Estás siendo leal ante el ego. Sí, y entonces dije, no, pues, y coincidencialmente ayer que estaba leyendo el texto encontré eso, entonces dije, híjoles, ¿cuántas veces he caído en estar en esta lealtad desencaminada? Y creo que he caído muchas más veces de las que quiero aceptar. Técnica y operativamente estoy en estado de guerra contra el desempleo. O sea, digo, porque por eso estoy estudiando, todo eso, y sí. Claro, digo, me encanta, sí me gusta, pero de veras que le estoy metiendo un esfuerzo para que digan, no, es que Charlie es muy bueno, ¿no? Y Charlie esto, y es una defensa, ¿no? Es a veces ¿cómo se dice? Las ideas ocultas, los pensamientos ocultos que tienes cerca de lo que estás haciendo. Porque en apariencia lo haces por una cosa, para estar preparado. Pero por atrás, lo que está oculto está diciendo que tienes miedo de no ser contratado y por eso te tienes que preparar. O sea, esos son los sentimientos ocultos que tenemos, todos tenemos sentimientos ocultos acerca de lo que vamos haciendo, ¿no? Sí. Y de hecho el texto también dice, es muy enfático porque dice, la paz es el mayor enemigo del ego porque de acuerdo con su interpretación de la realidad, la guerra es la garantía de su propia supervivencia. Me veo, me siento, creo ser un cuerpo y entonces digo, híjoles, qué bueno que estoy haciendo este curso porque ya he pasado por este lugar y me pasó lo mismo que a ti, Gerardo, que mejor lo salto, ¿no? Mejor lo salto. Sí. Pues es normal, ¿no? Porque es la condición humana. Buenos días, buenos días. Buenos días, Claudia. Bienvenida, adelante. Aquí estoy escuchándolos, muy interesante porque es la condición humana. Como yo les decía ayer, y me gusta repetirlo, el humano, o sea, estamos regidos o estamos basados en nuestras funciones fisiológicas, pues las rige el cerebro. Y el cerebro está lleno de pensamientos. Y ahí es donde se albergan estas lealtades de las que habla el texto. Y cuando las ponemos a las lealtades por encima de Dios, y fíjate lo irónico de todo esto, porque hasta estas lealtades, o sea, nos dicen, no, es que el abuelo, el bisabuelo, dice, es que tienes que tenerle temor a Dios. Y entonces, al mismo tiempo que nos hablan de Dios, nos los inculcan de una manera totalmente errónea y muchas veces pues ahí mantenemos nuestras lealtades en esas creencias y por eso el texto lo dice muy claro, pones tus lealtades por encima de Dios. Cuando empezamos a conocer a Dios, porque no conocemos a Dios hasta que de verdad entendemos a través de un curso de milagros quién es Dios y cómo me parezco a Dios, es que podemos ir poniendo a un lado estas lealtades y tomar ya un rumbo, si no totalmente abierto, o sea, todos tenemos issues ahí, temas que tenemos que resolver y que tenemos que ir cambiando, porque lo más complicado de todo este cerebro que tenemos es que esconde esos pensamientos y no los encontramos, o sea, no encontramos cuál es el pensamiento que nos está alejando de la verdad. Pero gran parte de ese alejamiento es precisamente lo que decía el libro, ¿no? El ego, esa lealtad al ego, esa lealtad a esos viejos pensamientos. Por eso estos primeros ejercicios de deshacer las ideas, de ver que no existe nada, son tan importantes y no nos podemos brincar una sola lección, porque entonces el deshacimiento ya no va a tomar pues ese cauce que debe de tomar para que nosotros podamos generar una nueva forma de pensamiento. Efectivamente. Y ya que estás tocando que no nos podemos saltar ningún ejercicio, tampoco nos podemos saltar el texto. Así que No, tampoco. Sí, pues sí. Es que no, tampoco. Ajá. ¿Les parece que leamos un fragmento del primer capítulo? Una sección, es el texto 1, la primera sección, el versículo 3, y dice, los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor.
El verdadero milagro es el amor que los inspira. En este sentido, todo lo que sucede, todo lo que procede del amor es un milagro. Comentario. Bueno, a veces es difícil entender por qué dice que ocurre naturalmente. Y nosotros al principio quisiéramos que se hicieran todos los milagros para ya estar bien. Y no los conseguimos. ¿Por qué? Si ahí dice que son naturales, ¿no? Pues hay dos cosas, yo creo. Para que un milagro se dé, yo tengo que tener voluntad. Inclusive el texto nos dice, con una pequeña dosis de tu buena voluntad se realizará el milagro. Tengo que yo tener disposición y aceptar que necesito cambiar mi pensamiento para que el Espíritu Santo, con todo el amor, haga ese cambio en mi mente, ¿sí? Porque no lo hago yo, o sea, no soy yo la que voy a cambiar ese concepto que tengo y que me está molestando, sino que al entregarlo yo al Espíritu, el Espíritu con todo el amor va a cambiar eso. ¿Por qué con todo el amor? Porque no está juzgando qué estoy haciendo, simplemente está corrigiendo mi percepción. Y es con todo el amor, ¿no? Sí. Entonces, a veces sí es difícil entender eso porque uno quisiera de hoy a mañana que todas mis broncas se solucionaran haciendo milagros, ¿no? Y quiero hacer bien en todos lados. Pero no, yo necesito esa disposición, esa decisión de decirle al Espíritu Santo, pues mira, aquí te entrego esto que no sé qué hacer con él, ¿no? Y entonces él, ahora sí que con el amor, como dice, con todo el amor me va a ayudar a hacer ese cambio, ¿no? Adelante, Gerardo. Gracias. Pues mira, básicamente en esta parte de los milagros, cuando yo leí por primera vez yo decía, bueno, es que hacer milagros es como, yo estaba acostumbrado, cuando yo leía la Biblia, estaba acostumbrado que milagros era hacer transformaciones físicas, hacer casi que aparecieran las cosas. Y básicamente el que nosotros entremos en esa paz, estamos entrando en ese milagro. Cuando yo tenía valorado, y reitero un poquito esto de los valores, porque cuando yo tenía valorado las cosas de diferente forma, yo creía que ahí se tenía que aplicar ese tipo de cambio, porque si yo valoro, no sé, la cuestión monetaria, el dinero físico, mi carro, cambiar de carro, pagar, todos esos valores que yo le di en el mundo, pues básicamente ahí es donde yo quería que se aplicara ese cambio. Y básicamente nosotros aplicamos primero el cambiar esos valores, saber que estamos viendo abundancia, amor, alegría, y básicamente los cambios físicos es como la añadidura de lo que ya estamos haciendo, por eso a veces he visto algunas frases en algunos libros o algunos compañeros que me han dicho, que dicen primero tienes que ser para hacer, pero básicamente es yo ya soy hijo de Dios, soy esa esencia de mi Padre, y cuando empiezo a hacer ese reconocimiento, pues básicamente mi entorno físico empieza a cambiar, la gente empieza a cambiar y los milagros básicamente es el amor que le doy a mi semejante y que me estoy dando a mí mismo. Pero bueno, les comento porque era como lo percibía pues inicialmente, ¿no? En donde yo quería que esos milagros se aplicaran y básicamente es amarme, estar alegre, ver mi paz, pero por eso dice que entramos juntos al cielo de dos en pares, porque lo que yo veo en mi hermano es lo que estoy amándome a mí y ese es el mayor milagro que le puedo regalar a una persona. Gracias. Adelante, Claudia. Fíjate que cuando dice el texto que no podemos forzar nada, ¿no? Todo sucede de manera natural. Nosotros muchas veces queremos que el milagro se dé mañana, porque mañana necesito dinero, no Dios, ayúdame, mañana necesito pagar esto. Y no te digo que no se pueda, pero es como decir, voy a sembrar un árbol porque necesito sombra.
Y entonces al día siguiente sales y el árbol pues no está, apenas pusiste la semilla, ¿no? Y entonces dices, pues ¿dónde está el árbol que sembré? Si yo necesito sombra, ya necesito sombra. Y nosotros pensamos que las cosas son así. Para que ese árbol crezca, pues hay que regarlo, hay que amarlo, y pues va a ir creciendo poco a poco hasta que se haga frondoso y dé esa sombra. Y así son los milagros, o sea, tienen, no porque hoy queramos, eso es un capricho del humano. Porque muchas veces esa cosa que queremos con tanta fuerza, perdón, ni siquiera es aquello que realmente queremos, ni siquiera es aquello que realmente nos va a llevar hacia ese camino de felicidad, de libertad. Entonces, ni siquiera sabemos pedirlo, ni siquiera sabemos pensarlo. Y hay que tener paciencia, porque yo en mi comunicación con Dios muchas veces me ha dicho, Claudia, tus tiempos no son mis tiempos. Entonces, tenemos que aprender a medir esos tiempos y ni siquiera medirlos, porque si nos ponemos realmente en lo que las lecciones nos han dicho, pues ni siquiera el tiempo es real. El tiempo, nosotros le hemos puesto un valor al tiempo que ni siquiera es real. Entonces, pues imagínate, y queremos que las cosas sucedan mañana, porque mañana las necesito, porque mañana quiero. Entonces, ahí es donde el curso nos dice, no es real, el tiempo tampoco es real, y tenemos que esperar a que el milagro germine. Efectivamente, todo eso es porque tenemos un recuerdo ancestral de lo que somos realmente. De hecho, no pertenecemos a este mundo, somos hijos del cielo. Los milagros ocurren naturalmente porque nuestra naturaleza es celestial. Nos hemos enseñado muy duramente a no ser lo que somos. Realmente somos como árboles de amor intentando dar frutos de temor. Eso nunca lo vamos a lograr, ¿no? Pero seguimos aferrados a un verdadero imposible. Pero basta un breve pero amoroso recordatorio por parte del Espíritu Santo para que los frutos del temor desaparezcan y sean sustituidos por frutos del amor. Esto es el milagro, un continuo desvanecer del dolor, porque Dios no tiene límites, por lo tanto el amor es infinito y de toda su pacífica dicha perfecta e inmutable se alimenta el ego. Ahora sí que me vi muy poético, lo leí porque es lo que escribí anoche, pero es que es la verdad, o sea, estamos tratando de ser lo que no somos. Sí, o sea, porque estamos llenos de conceptos, o sea, no podemos dejarlos esos los conceptos que tenemos de la noche a la mañana. Eso es lo que nos ha tenido o mantenido en este mundo, en nuestro mundo, cada quien tenemos nuestro mundo. Entonces, pues el milagro se va a ir dando poco a poco, inclusive nosotros que ya hemos pasado algunas veces por los mismos ejercicios, ahora como en tu caso, vuelves al ejercicio y entonces te deja otra cosa, es como un pedacito más que vas avanzando sobre ese mismo concepto, que hay que ir borrando. O sea, todavía te falta ahí un pedacito y hay que borrarlo. Y así cada uno nos identificamos con un ejercicio o con una lección diferente, porque tenemos un mundo diferente, ¿no? Y eso va a ser paulatino. Y hablando de lección, la lección de hoy está muy bonita. Se llama Dios no creó un mundo sin significado. Y dice así: la idea de hoy es obviamente la razón de que sea imposible que haya un mundo que no tenga significado. Lo que Dios no creó no existe, y todo lo que existe, existe tal como Él lo creó. El mundo que ves no tiene nada que ver con la realidad. Es tu propia obra y no existe. Los ejercicios de hoy deben practicarse con los ojos cerrados todo el tiempo. El periodo de búsqueda mental debe ser corto, a lo sumo 1 minuto. No lleves a cabo más de 3 sesiones de práctica con la idea de hoy, a menos de que te sientas a gusto haciéndolas. De ser así, es porque realmente entiendes su propósito. La idea de hoy es un paso más en el proceso de aprender a abandonar los pensamientos que les has adscrito al mundo y a ver en su lugar la palabra de Dios. Los pasos iniciales de este intercambio, al que verdaderamente se le puede llamar salvación,
pueden ser bastante difíciles e incluso dolorosos. Algunos de ellos te conducirán directamente al miedo, mas no se te dejará allí. Irás mucho más allá de él, pues es hacia la paz y seguridad perfectas hacia donde nos encaminamos. Piensa, mientras mantienes los ojos cerrados, en todos los horrores del mundo que te vengan a la mente. Nombra cada uno de ellos a medida que se te ocurra e inmediatamente niega su realidad. Dios no lo creó y por lo tanto no es real. Di, por ejemplo, Dios no creó esa guerra, por lo tanto no es real. Dios no creó ese accidente de aviación, por lo tanto no es real. Dios no creó el desempleo, por lo tanto no es real. Entre los temas adecuados para la aplicación de la idea de hoy se pueden incluir asimismo todo aquello que temas que te pueda ocurrir a ti o a cualquier persona por la que estés preocupado. Nombra en cada caso el desastre en cuestión muy concretamente. No uses términos abstractos. Por ejemplo, no digas Dios no creó las enfermedades, sino Dios no creó el cáncer, o los ataques cardíacos, o las caries, o los cálculos, o lo que sea que te cause temor. Eso que estás contemplando es tu repertorio personal de horrores. Esas cosas son parte del mundo que ves. Algunas de ellas son ilusiones que compartes con los demás y además son parte de tu infierno personal. Eso no importa. Lo que Dios creó solo puede estar en tu propia mente separada de la suya. Por lo tanto, no tiene significado. En reconocimiento de este hecho, concluye las sesiones de la práctica repitiendo la idea de hoy. Dios no creó un mundo sin significado. Por supuesto, la idea de hoy puede aplicarse, aparte de las sesiones de práctica, a cualquier cosa que te perturbe, sea pequeña o sea grande, a lo largo del día. Sé muy específico al aplicarla. Di, Dios no creó un mundo sin significado. No creó, por lo tanto, no es real. Muy bien, tenemos un minuto de reflexión. Adelante, Gerardo. Gracias. Bueno, pues esta parte, a veces yo antes veía mucho las noticias, incluso trabajaba en un noticiario y pues lo que escuchaba todo el día era todo lo malo, por así decirlo, que pasaban en las diferentes ciudades y pues los transmitíamos. Y básicamente, pues somos bombardeado toda mi vida por cuestiones de temor, en ver pues que el mundo pues estaba yendo hacia lo malo, que cada vez estaba peor la situación, la cuestión financiera, y pues básicamente todo eso que viví en toda mi infancia y en muchas cosas, pues lo único que me engendraba es pues temor, ¿no? Temor, desilusión, decir, bueno, ¿por qué vine a un mundo que se está cayendo en pedacitos? Y pues con este ejercicio vemos que tenemos enfrente de nosotros algo muy diferente. Es un mundo que no es real, que no lo creamos, o sea, lo creé con lo que me enseñaron. Y hoy retomamos el camino para poder ver que enfrente de mí hay amor, enfrente de mí hay
alegría, pero pues no en un ratito, no porque me compré un carro ya estoy alegre, o porque tengo novia estoy alegre o novio. Pues básicamente va más allá de las cuestiones físicas, y este ejercicio, como otros que llegué a escuchar y a leer cuando iba manejando, pues literalmente a veces me tenía que parar a un lado de la acera en el acotamiento, pues para llorarle un rato, porque pues me caían 20 y ya ni manejar podía. Entonces es muy bonito este despertar, porque al final del día nos damos cuenta que pues Dios no nos dejó solos aquí en este mundo, sino que ese segundo advenimiento, esa parte de esa esperanza de estar feliz y en paz, pues básicamente nos agarra de la mano, y lo cumplió precisamente. Gracias. Claudia, por favor. Fíjate que fue muy chistoso, porque justamente cuando decía el curso, la frase, y crea todo el terror, ¿cómo era? Todo lo que el terror que se creó, ajá. En ese momento aparece un camión enfrente de mí con el show del terror de Six Flags y un monstruo así horrible, ¿no? Fue así, exactamente en ese instante. Entonces, esto, la verdad es que nuestra mente tiene una capacidad de materializar. Antes de que nosotros lo percibamos, ya lo generamos. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado por eso tenemos que ser tan cuidadosos con nuestros pensamientos, porque antes de que percibamos que ya está ahí, ya lo habíamos generado. Por eso el cerebro, haz de cuenta, sabe que ya venía esa frase y aparece el camión con la cosa del terror, ¿no? Y el monstruo. Entonces, y por otro lado, es muy complicado cuando has vivido una experiencia como complicada en el hecho, me puse a pensar, ¿no? En las personas que se les cayó un edificio, una casa en el terremoto, y que tengan que decir, este derrumbe no es real. Este derrumbe no es real, y entonces van a decir, pero claro que es real, ahí se murió mi mamá, o ahí se murió X o Y, ¿no? Entonces, por eso es que es bien importante los acompañamientos en el curso de milagros, porque estos acompañamientos nos llevan a ver por qué no es real, a ver por qué pasan cosas que nosotros queremos o no queremos sin querer. Mi redundancia está hecha a propósito, pero porque nosotros vamos generando a través de las experiencias, como dijo Gerardo, de ver los noticieros, ¿no? Entonces tú ves un derrumbe en otro país que alguien generó en su mente, y entonces lo aplicamos aquí, y así nos van pasando las cosas. Por eso esta lección es tan fuerte. Sí, efectivamente. Bueno, a mí me gustaría comentar cómo el curso nos va llevando poco a poco. En las lecciones anteriores nos está diciendo que quitemos el significado, y ahora nos dice, Dios no creó un mundo sin significado. En la lección de ayer teníamos temor porque nos quedamos en la nada, ¿sí? Y estamos comentando, esa fue nuestra fabricación de mundo. Entonces, ahorita nos está dando una razón por qué no tiene significado, porque Dios no creó un mundo sin significado. Entonces, pues, o sea, eso es lo que me gusta del curso. Vas 1, 2, 3 lecciones y ya estás en ese conflicto de que no sabes por dónde, y después te viene una conclusión o una explicación de por qué ha pasado lo anterior, ¿no? Y en este caso, así lo veo yo. Si Dios, yo lo comentaba hace rato, creemos que Dios creó hasta los desastres naturales, ¿sí? El huracán y los temblores y todo eso. Y tenemos esa falsa humildad de que pues así lo quiso Dios. Y entonces le echamos la culpa. Sí, pues es que así lo quiso Dios, y pues ya ni modo, ¿no? Y ya, Dios me quitó a mi mamá, a mi hijo, mi ex. Pero no es eso. Entonces, aquí nos está diciendo, Dios no creó un mundo sin significado. Nosotros somos los que le hemos dado ese significado a este mundo, a nuestro mundo. Entonces, eso no es lo que creó Dios. Entonces, bueno, en las siguientes lecciones vamos a aprender
cómo es el mundo que Dios creó, ¿no? Sí, pero esta sí, a mí me pareció muy estimulante, como que ya recibí una respuesta, ¿no? Sí, sí, o sea, Aunque al principio no me gustó, porque a mí me pareció formidable, bueno, formidable porque dice, oye, es enorme, dice la aseveración que hace, el mundo que ves no tiene nada que ver con la realidad. Ya está hablando de que la realidad no es la que nosotros creemos, no. la realidad es la de Dios. Todo lo demás, o sea, es tu propia obra y no existe. Es lo Digo, que te digo. caray. Es lo que te estoy diciendo, o sea, es todo lo que nosotros hemos fabricado en nuestro mundo, en nuestro propio mundo, ¿sí? Entonces ayer teníamos miedo porque, ay, yo hice todo esto y entonces ahora ¿en dónde estoy? Ah, pero espérate, eso no es la realidad. Tú tienes otra realidad. Ya, bueno, ya no tengo miedo. Honestamente, yo sé que muchos van a brincar como chiles en comal con esta lección. Claro. Sí, pues sí, porque estamos acostumbrados a que el mundo tiene la culpa de las cosas que nos suceden, ¿no? Sí. Y cuando te dice el curso, tú lo fabricaste, o sea, si primero sientes feo, ¿no? Porque dices, ching, otra vez, ¿no? Pero también dices, bueno, si yo lo creo, entonces lo puedo corregir. O sea, así simple, ¿no? O sea, me gusta la lección porque te dice exactamente qué es lo que tienes que hacer y cómo tienes que negar las cosas que ves. Y dices, oye, este embotellamiento no lo creó Dios, por lo tanto no existe. Y puede ser confuso, ¿no? Pero también te da tranquilidad. Dices, bueno, pues si es mi obra, entonces, bueno, me la voy a pasar bien y no voy a enojar, ¿no? Pues es lo que tú hacías ahora sí que en los ejercicios primeros lo comentaste, ¿no? Salías y decías, es que va a haber tráfico, es que no va a estar abierta la tienda. Pues sí, ese es tu mundo. Estás fabricando no eso. No es que fuera evidente y me No, estás adelantara fabricando eso. Estoy fabricando, efectivamente. No, y además también hay algunas cuestiones como que yo pienso que otra persona crea en mí. Por ejemplo, es que estoy feliz porque tú haces esto, haces lo otro. Y pues bueno, ya se nos acabó el tiempo, ya comentaremos esta la próxima. Pero puedes concluir tu idea, nos queda un minuto más. Ah, excelente. Bueno, sí, efectivamente, si alguien me dice es que yo soy infeliz porque tú me haces esto, haces lo otro, y básicamente, pues es un mundo que estoy creyendo que lo creo, o que la gente me lo crea a mí. En el momento en el que yo veo que cada situación la tengo aquí la puedo sanar, y si hago una culpa externa, pues está difícil porque está allá la culpa, yo no la tengo, yo estoy bien, yo estoy tranquilo, allá está la culpa. Entonces, cuando reconozco que está aquí, le empiezo a tener herramientas para sacarlo, A sanar. pues vivir y a sanarlo, exactamente. Sí, pues muchas Así gracias. es. Y muchas gracias a todos los que ayer estuvieron participando en el chat. Estuvo muy, muy interesante las participaciones y además lo que nos compartieron, muy bonito. Muchas gracias. Qué bueno que está haciendo efecto este año sabático que estamos iniciando en su día 16. Pues nos despedimos de la transmisión. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana. Hasta mañana, Claudia. Hasta mañana. Hasta mañana, Carlos. Qué gusto verlos.